Bienvenidos a su escuela de física matemáticas. Vamos a ver en este video la resolución de dos problemas donde vamos a utilizar las razones trigonométricas. Tenemos el primer problema, problema 1, nos dice: desde un observatorio situado a 35 metros sobre el nivel del mar, se localiza una embarcación con un ángulo de depresión de 6 grados 15 minutos y nos pide determinar cuál es la distancia de la embarcación a la base del observatorio. Lo primero que tenemos que hacer es traducir lo que ahí nos dice, lo que nos dice el problema, en una figura. Y bueno, nos dice que es un observatorio. Vamos a ver, este es el observatorio, vamos a ponernos aquí. Ok, nos dice que mide 35 metros a partir del nivel del mar. Este es el nivel del mar. Y nos dice que está una embarcación. Esto vamos a suponer que es una embarcación. Ahí está la embarcación. Y este es el observatorio. Todos los datos que tenemos, y volvemos a situarnos en el problema, dice que el observatorio está situado 35 metros sobre el nivel del mar. Ahí está el observatorio. Y luego nos dice que hay un ángulo de depresión, ¿sí? Vamos a trazar, porque acuérdense que estamos hablando de triángulos. Vamos a formar un triángulo. Ahí estamos. Nos dice, este nivel del mar lo vamos a poner, esta horizontal la vamos a trazar acá arriba. Nos dice que tiene un ángulo de depresión de, o sea, recuerden esto, los ángulos de depresión, ustedes esto ya se lo deben de saber. Tenemos la horizontal y el ángulo que baja, este ángulo que baja, es a lo que se le, cuando baja el ángulo del vector, se llama ángulo de depresión. Si el ángulo sube, o el vector sube, se llama ángulo de elevación. Entonces, en este caso, nos están diciendo que hay un ángulo de depresión de 6 grados 15 minutos. Entonces, este ángulo de 6 grados 15 minutos que está aquí, pues también está aquí, es el mismo, ¿sí? Son ángulos, ¿cómo se llaman? Ángulos opuestos por el vértice. Entonces, aplicando la regla, nos dice que este ángulo es igual a este, ¿ok? Ya tenemos los datos establecidos. La pregunta es, determina la distancia. Vamos a ponerle D, distancia. La distancia de la embarcación, esta es la embarcación, a la base, así dice, a la base del observatorio. Nos piden ese dato. El otro punto es, ustedes acuérdense de las conversiones, tenemos 6 grados
15 minutos, y si lo buscamos en la tabla o en la calculadora de esa forma, pues no va a ser muy difícil encontrarlo, no lo vamos a encontrar. Entonces tenemos que tenemos que hacer una transformación, y sabemos nosotros que 1 grado es igual a 60 minutos. ¿De acuerdo? Entonces, 15 minutos, que son estos, o le podemos poner así, 60 minutos. Entonces, 15 minutos lo voy a multiplicar. Vamos a hacer este pequeño cajón aquí, vamos a llamarle. Y vamos a poner, como yo quiero en grados, voy a poner 1 grado aquí arriba y 60 minutos aquí abajo. Entonces, minutos con minutos se van y me quedan 15 entre, esto es igual a 15 entre 60. Pero ahora, ¿qué son? Son grados. Y 15 entre 60, ¿a qué es igual? O lo ponemos aquí igual. Es igual a 0.25 grados. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Como tengo 6 grados ya, y los 15 minutos le corresponden a 0.25, le sumo esos 0.25 grados, y mi ángulo en grados va a ser 6.25 grados. ¿Sí? Lo único que hice es convierto los minutos a grados, me da 0.25 grados y se lo sumo al 6. Ahora sí, pues venimos al problema. Ya este ángulo, en vez de estar de esa manera, ahora va a estar 6.25 grados. Ahora sí voy a poner mis razones trigonométricas, las cuales van a resolver este problema. ¿Y qué tengo que hacer? Pienso, con respecto a este ángulo, ¿cuál es el cateto opuesto? Pues va a ser este. Por ahí están los videos que hacen referencia a cómo determinar quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. Este ángulo, recordemos, es de 90 grados. Entonces, ahora vamos a ver que el cateto adyacente es este. Y bueno, vamos aplicándole las razones trigonométricas a ver cuál es la que nos conviene. Entonces, seno de 6.25 grados es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Vamos a poner a la hipotenusa, vamos a poner h. Y pongo coseno de 6.25 grados es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Y pongo tangente de 6.25 grados es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Ok? Si nos vamos a la figura, ¿quién es el cateto opuesto? Es 35. ¿Y quién es la hipotenusa? No tengo el valor. Aquí, coseno de 6.25 me dice que es ¿quién es el cateto adyacente? Es la D entre la hipotenusa, que no la conozco, pero tampoco me la están pidiendo. Entonces, puedo obtener para esto un resultado de la hipotenusa, pero no me la están pidiendo. A mí me están pidiendo la distancia de la base a la embarcación. Entonces, vamos con esta y vamos a tener cateto opuesto que vale 35 entre cateto adyacente que vale D. Entonces, ¿qué es lo que me están pidiendo a mí? A mí me están pidiendo este valor. Entonces, observando esto que está aquí, pues esta no me sirve porque no me relaciona la D. De momento no me sirve, ¿no? Ya si fueran otras cuestiones del problema, pues sí me interesaría. Esta, tengo dos incógnitas, una ecuación y dos incógnitas, pues tampoco me sirve. Pero aquí, en tangente de 6.25 grados, tengo la D, que es la que estoy buscando, tengo un valor numérico, entonces tengo una ecuación con una incógnita, entonces sí me sirve. ¿Qué tengo que hacer? Vámonos acá. Pongo tangente de 6.25 grados es igual a 35 entre D. Despejando me queda la D, es igual a 35 entre la tangente. ¿Cuánto vale la tangente de 6.25 grados? Pues la busco en mi calculadora. Voy con mi calculadora. Entonces,
Vamos a decir tangente. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok. Tangente de 6.25 me dice que es igual a 0 a punto 1095. Ya tengo el valor, ya saben ustedes cómo obtenerlo. Tenemos un video por ahí de cómo hacerlo. Y divido entre 0.1095. Entonces mi D va a ser 35 entre punto 1095. Y esto me dice que es 319.6. 319.6 metros. Eso es lo que yo busco. Esta distancia que está aquí, de aquí a aquí, ¿vale cuánto? Vale 319.6 metros. De la embarcación a la base, eso vale. Y esos son los pasos con los que los podemos obtener. Una manera. Si ustedes le buscan, hay otras maneras. Bien. Vamos a pasar al segundo. Vamos a borrar lo que aquí tenemos. Recordamos brevemente que son un ángulo de elevación y un ángulo de depresión. Ahí está. Estos son algunos ejemplos sencillos de lo que podemos resolver con trigonometría. Y vamos con el segundo problema. ¿Qué dice el segundo problema? Determina el ángulo de elevación del Sol. ¿Qué desconocemos? Un ángulo. Si un poste de 7 metros de altura proyecta una sombra de 2.5 centímetros. Muy bien. Vamos a poner el Sol y vamos a elegir un rayo del Sol. ¿Sí? Y vamos a poner un poste. Aquí es un poste medio raro, pero ahí está. ¿Ok? Y vamos a elegir una distancia a donde se proyecta la sombra. Esta es la sombra del poste. Y el rayo del sol, pues aquí sigue. Donde ya pega, pues ya no se ve. Donde ya pega, pues ya no se ve el rayo ya no se ve sombra. Y nos dice que el poste mide 7 metros y la sombra que proyecta me dice que mide 2.5 metros. ¿Ok? Entonces esta es la horizontal que nos sirve para colocar el ángulo, y vamos a poner aquí una paralela. Y según el problema dice, determine el ángulo de elevación, o sea, este ángulo es de elevación, ¿sí? Pero aquí tenemos un ángulo, bueno, para no complicar esto, el ángulo de elevación sería este. Vamos a ponerle alfa, ahí está. Y obviamente sería equivalente al ángulo de depresión que baja con respecto a esta horizontal. Que la podemos poner o no la podemos poner, no, la vamos a quitar, así. Vamos a determinar ese ángulo que está ahí. ¿Ok? Ya tenemos el croquis, ya elegimos un rayo del sol que es el que pasa por la punta del poste. Y bueno, todos los rayos del sol que pasen por aquí, todos los que pasen por aquí, pues aquí no va a haber sombra porque aquí va a haber luz. Pero todos los rayos que peguen aquí en el poste, pues no van a pasar y van a ser los que van a proyectar esta sombra que está aquí. Bueno, después de esta clase de óptica, vamos a irnos al problema. Ya tenemos localizado el ángulo, ya sabemos que mide 7 metros el poste y que las sombras son 2.5 centímetros. ¿Ok? Y vamos a definir las razones trigonométricas para ese triángulo. Entonces, seno de alfa es igual, esta es la hipotenusa, ¿no? Vamos a poner hipotenusa, una H. Seno de alfa es igual, en este caso, para este ángulo alfa, este va a ser el cateto opuesto, y como este está agarrado, este va a ser el cateto adyacente. ¿De acuerdo? Entonces, seno de alfa es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Coseno
de alfa, ¿a qué es igual? A cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y tangente de alfa es igual a cateto opuesto que mide 7, o vamos poniendo cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí? Entonces vamos a ver, cateto opuesto, ¿a qué es igual? A 7 entre h. Coseno es cateto adyacente, que vale 2.5 entre h. Y este tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. y vamos a hacer el mismo análisis de las ecuaciones, de cada una de las razones. Y este es un valor numérico, este no lo conozco, esto no lo conozco, por lo tanto tengo una ecuación y tiene dos incógnitas, no puedo encontrar su solución por el momento. Aquí pasa lo mismo, tengo un valor numérico, esto es una incógnita, esto es una incógnita, no puedo usarla ni esta ni esta. Nos vamos a esta, tengo una incógnita, tengo este valor si lo conozco y este valor si lo conozco. Entonces tengo una ecuación y tengo una incógnita. Por lo tanto, mi ecuación que yo debo utilizar es esta que está aquí. Porque tengo dos valores conocidos. De tres variables tengo dos valores conocidos. Ok, entonces vamos a pasar en limpio y vamos a decir que tangente de alfa es igual a 7 entre 2.5. Y entonces tangente de alfa es igual, vamos sacando esa pequeña cuenta, 7 entre 2.5, 7 entre 2.5 me da que es 2.8. Y ustedes ya saben que hay que tomar inversa, tangente, o dividir entre tangente en los dos lados. Entonces nos va a quedar que esto es como si hiciéramos nosotros estos, dividir entre tangente de este lado y dividir entre tangente de este lado. Entonces tangente con tangente se hace 1 y me queda el puro ángulo alfa, y esta tangente pues pasa arriba como tangente a la menos 1 de 2.8. Por lo tanto el ángulo que buscamos va a ser igual a la inversa, ponemos a la calculadora, de la tangente de 2.8, y eso nos da 70.34 grados, que es lo que estamos buscando. Esa es nuestra respuesta. Y ahí tenemos pues dos problemas resueltos. Primero que nada, pasamos del enunciado a un esquema. Como estamos usando trigonometría, pues se presta para que el esquema sea un triángulo, y nos aprovechamos de esas medidas para establecer sus relaciones, las relaciones trigonométricas. Y bueno, usando cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa, le dimos solución a los problemas. Involucra también la conversión de grados, de minutos a grados, pero ahí está. Son temas que ahorita que estamos abordando la resolución de estos problemas, ustedes ya vieron esos temas. Pronto los refiero, o si a alguno señala que no tiene conocimiento sobre esto, bueno, vamos a hacer un video sobre esto. Muchas gracias y no se les olvide suscribirse al canal.